Hola a todos, espero se encuentren de lo mejor. En este video les traigo una plantilla para redactar las preguntas de investigación. De igual manera, les traigo un ejemplo de preguntas de investigación como el video anterior, donde mirábamos un tema de investigación sobre los factores que influyen en el abandono escolar de estudiantes de preparatoria. Vamos a ver lo que es, pues, cómo redactar estas preguntas, la pregunta general y las preguntas específicas para su investigación. Entonces, vamos a partir de ese cómo redactar de algunos elementos a considerar para las preguntas de investigación. Las preguntas deben de ser precisas y concisas, ¿ok? No deben de ser dicotómicas, es decir, no tienen que responderse con un sí o con un no. Necesitan iniciar con un pronombre interrogativo. ¿Recuerdan el video anterior donde nosotros observábamos el error en la pregunta general que iniciaba con un verbo, conocer los factores? Entonces nosotros lo cambiábamos por ¿cuáles son los factores? Luego, ¿qué debe de contener la pregunta? Debe de contener lo que se investiga, la población y lugar de estudio. ¿Ok? Y también el tiempo en el que se estudia, el lapso de tiempo. Es muy importante. Entonces, los pronombres son el cómo, qué, con qué, dónde, por qué, cuánto, cuál, cuándo, etc. Estos pronombres van a iniciar nuestras preguntas. Y las variables son los fenómenos, variables son los fenómenos que nosotros estudiamos. Ahorita con el ejemplo va a quedar más claro. La muestra es quién o qué estudiamos, el espacio es dónde y el lapso temporal cuándo. Entonces, se dividen en generales y particulares. Vamos a verlo en el ejemplo. Aquí el ejemplo está por colores para que ustedes se den cuenta cuáles son los elementos que contiene. Ok, nosotros teníamos como tema, el tema del video anterior, la investigación, factores que influyen en el abandono escolar de estudiantes de preparatoria, Mocorito y Salvador Alvarado, Sinaloa. Ok, ¿cuál sería nuestra pregunta general después de haber planteado el problema? ¿Se acuerdan? Que mirábamos de lo general, de manera deductiva, de lo general a lo particular. Entonces aquí nosotros iniciamos casi va a tener los mismos elementos, la pregunta general y las preguntas específicas, los mismos elementos que el tema que nosotros estamos investigando. En el video de la elección y delimitación del tema es donde nosotros vamos a sacar esta temática que vamos a estudiar. Entonces quedaría de la siguiente manera. En amarillo el pronombre, en azul lo que sería las variable o variables de estudio, la muestra o población en gris y en verde el lugar. Aquí al tesista le faltaría lo que es el lapso temporal. ¿En qué año realizó la investigación? Si nosotros la realizamos en el 2021, pues tendríamos que ponerle en el año 2021. Entonces quedaría así la pregunta. ¿Cuáles son los factores que influyen en el abandono escolar? Si se dan cuenta, esto tiene relación con esto, de los estudiantes de preparatoria de Mocorito y Salvador Alvarado, Sinaloa. Esta es la pregunta general a la que va a responder la investigación. Luego tenemos las preguntas específicas. ¿Cuáles son los factores que influyen en el abandono escolar de los estudiantes de preparatoria? Y aquí es lo que cambia. De Mocorito, ¿ok? Va a ser la primera pregunta específica. Esta pregunta general va a dar lugar al objetivo general del estudio. Y esta pregunta específica va a dar a un objetivo específico para poder responder a esta pregunta general. Entonces, para yo responder esta pregunta general, primero tengo que saber cuáles son los factores en los estudiantes de Mocorito. Y luego, cuáles son los factores de abandono escolar en los estudiantes de Salvador Alvarado. Y finalmente, el autor maneja una división por género en cada institución. ¿Qué factor influye más en el abandono escolar de los alumnos de ambas instituciones por género? Es decir, varones, mujeres.
Entonces aquí también un punto que quiero yo tocarles a ustedes cuando estén redactando sus objetivos, hay que evitar utilizar las palabras como hay relación, no, existe relación es lo correcto. Y aquí también, de la misma manera, ¿qué factor influye más? Este más está un poco fuera de la redacción. Aquí lo correcto sería, ¿qué factor tiene mayor influencia o tiene mayor impacto en el abandono escolar de los alumnos de ambas instituciones? ¿Ok? Influencia e impacto aquí lo podríamos manejar como sinónimos. Entonces, otro punto sobre este ejemplo es que el autor, yo adelantándome a lo que es esta investigación, el autor va a tomar esos factores de una escala y esa escala toca 5 factores principales. Los factores personales y tiene sus variables, los factores económicos con sus variables, los factores familiares, sus variables y los factores educativos con sus variables. Entonces el autor pudo haber manejado muchas más preguntas de investigación, como por ejemplo, ¿cuáles son los factores personales con mayor impacto? Y haría una división. ¿Cuáles son los factores económicos con mayor impacto? Otra pregunta específica. Y esta la sacaría de la escala. Y de pronto, si nos ponemos más ambiciosos, también podríamos haber hecho una correlación. ¿Qué tanto influye los factores económicos con los factores educativos, por ejemplo? ¿Qué tanto impacta? Y podemos hacer una correlación. Esto lo haríamos a través de programas de estadística como el SSPS o el R. ¿Ok? Entonces vamos a la plantilla. En la plantilla manejamos nosotros el tema, ya lo escribí para no tardarme más tiempo, pero esta plantilla es editable, lo podemos borrar y ustedes pueden escribir su tema. Y haríamos la pregunta general. Ok, el pronombre, ¿cuál es? Y el verbo son, que va unido a lo que sería la pregunta. ¿Cuáles son los factores que influyen en el abandono escolar de estudiantes de la preparatoria de Mocorito Salvador Alvarado en el año 2020? Ok, aquí ya tenemos la pregunta general. Luego esta pregunta general, les decía, lo vamos a convertir en objetivo específico. Las preguntas particulares vendrían a ser casi lo mismo. ¿Cuáles son? Ok, voy a copiar y pegar para no tardar más en la escritura. Ok. ¿Cuáles son los factores? Aquí le faltó la L. La vamos a poner para que salga correcto. ¿Okay? ¿Cuáles son los factores que influyen en el abandono escolar de estudiantes de la preparatoria de Mocorito o le vamos a poner de Salvador Alvarado? No, vamos a poner Mocorito primero. ¿Ok? De Mocorito. En el año 2020. Y aquí ya quedaría lo que es la pregunta específica. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Fíjense bien, vamos a ver que en esta matriz operacional que ustedes van a ir construyendo, vamos a ver que las preguntas, y aquí voy a copiar la pregunta general, ¿ok? Que las preguntas nos van a llevar a una relación indispensable y vamos a guardar un poquito lo que es esto porque lo vamos a seguir viendo en los demás videos, porque va a guardar una relación, esta pregunta general va a guardar una relación estrecha de identidad con lo que es el objetivo general. Estas preguntas específicas también se van a convertir en objetivos específicos. Es decir, yo voy a responder a esto con
con estas preguntas específicas. ¿Cómo las respondo? Pues tengo que tener objetivos para responderlas. Pero vamos a tratar de, el siguiente video, ver cómo se construyen los objetivos, luego las hipótesis y luego la definición de operacionalización de variables para que ustedes lo vayan construyendo. También les dejo en el mismo tenor de ir conociendo los tipos de pregunta, también les dejo esta plantilla de tipo de pregunta por el tipo de investigación. Si es una investigación descriptiva, ¿cómo podemos hacer la pregunta? Si es una investigación comparativa, es una investigación explicativa, exploratoria, ¿cómo podemos hacer la pregunta? Hasta aquí voy a dejar el video para que no sea tan largo. Espero te haya gustado. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla. Aquí podemos todos juntos aprender y espero te sirva esta plantilla para ir elaborando lo que es tu pregunta de investigación, y ya al haber elaborado también puedes hacerlo de las dos maneras: elaborar el planteamiento y después la pregunta, o elaborar la pregunta y el planteamiento, o juntos, como tú gustes. Pero es importante que tú vayas avanzando en la construcción de tu tesis. Que no se te olvide esta matriz operacional porque vamos a estarla usando. Y como te dije, esta plantilla es editable, tú puedes estar editándola. Es una creación, todas las plantillas las he creado yo para que tú tengas más facilidad en lo que es tu investigación. Muchas gracias, hasta aquí el video, nos vemos hasta la próxima.